Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, y un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes y buenas tardes a quienes nos escuchan semana a semana. Esta tarde he titulado la plática Los nombres de Jesús y va a ser muy interesante cómo pues a través de la Biblia podemos ver las referencias de Jesús con diferentes nombres y cada uno de esos nombres tiene un propósito y un significado especial. Así es que vamos a comenzar ya la plática y yo iniciaría definiendo lo que es el nombre de acuerdo al diccionario. Si nosotros buscamos en un diccionario lo que significa el nombre, pues son las palabras con las que se distinguen a las personas, a los animales, a las cosas. Cada uno tiene un distintivo que se llama nombre. Y el nombre en las personas, pues forma parte indispensable y le da identidad y es con lo que las personas pues nos identifican, saben quiénes somos. Y en la actualidad pues no solo tenemos nombre, tenemos incluso apellidos que dan idea de nuestra familia, de nuestros orígenes. Y desde un principio Dios nos enseñó la necesidad de tener esa identidad a través del nombre, el nombre que Dios le puso al primer hombre y a la primera mujer, según Génesis 5:1, es Adán. Y bueno, Adán, por cierto, fue el que le puso Eva a la mujer, pero el nombre que Dios les dio a los dos, según Génesis 5:1, les puso Adán, porque pues efectivamente Dios los ve como uno solo. Y así dice Génesis 1:5-2, dice, los creó, hombre y mujer, y los bendijo. Y el día en que fueron creados, Dios les puso por nombre Adán. Así es que desde el principio, desde la creación culminante de Dios, con un hombre y con una mujer, Dios pone los nombres. Y podemos ver en el mismo libro de Génesis cómo también Adán hizo esa labor de identificar a los animales poniéndoles nombre, porque el nombre es muy significativo y es muy importante y va implícito en nuestra existencia, pues desde que Dios nos creó y desde que nosotros nacemos, pues ya nos ponen un nombre que durante toda nuestra existencia en esta tierra nos va a identificar. Y el nombre dice mucho de nosotros. Lo primero que nos preguntan cuando alguien nos conoce, pues es cómo nos llamamos. Y es lo primero con lo que las personas empiezan a identificarnos y a través de eso, pues es un proceso de conocimiento mayor, pero todo comienza con el nombre. En cualquier formalidad, pues es necesario identificarnos, cómo nos llamamos. Y a partir de ello, pues las personas se crean de nosotros una idea de quiénes somos, una perspectiva, una expectativa acerca de nuestra persona. Y podemos decir que el nombre es nuestra primera señal de identidad. Así es que, pues el nombre es tan importante en nuestra identidad y propósito que Dios tiene para nuestra vida, que si leemos la Biblia en los diferentes libros, vemos que incluso Dios le cambió el nombre a las personas, a algunas de las personas que él llamó, porque era necesario, pues, afirmarles la identidad y propósito para el que los estaba llamando. Podemos leer en Génesis cómo se llamaba Saraí y Dios le puso Sara, cómo era Abraham y le puso Dios Abraham, cómo se llamaba Jacob y Dios le puso el nombre de Israel al patriarca de ese gran pueblo que ha subsistido hasta hoy. Y vemos un gran apóstol en el Nuevo Testamento que se llamaba Saulo, pero Dios le puso Pablo. Y en todo ello, pues lo que podemos ver es que nuestro nombre tiene mucha importancia para Dios. Y pues en algún momento cumple ese propósito en nuestra vida. Así es como la gente nos va a recordar, como nos va a identificar y como Dios va a cumplir su propósito en nosotros.
Las personas que conocieron a Dios en el Antiguo Testamento, cuando Dios se manifestó a ellos con su poder sobrenatural, pues comenzaron a ponerle nombres a Dios. Cuando Agar iba huyendo, la sierva egipcia iba huyendo de su ama Sara y estaba en el desierto, tuvo un encuentro con Dios y ella le puso el que me ve, el Roy, el Señor que me ve. Y esta esclava egipcia Agar así se relacionó con Dios. Se lo encontró en un desierto árido, a punto de morir ella y huyendo de su ama, esperando un bebé que todavía no nacía, y pues Dios le salió al encuentro y ella lo llamó por el nombre que para Agar significaba la intervención divina de Dios en su vida en un momento difícil. Así es que ella fue quien le puso el Roy, o el Dios que me ve. Y muchas otras personas en sus primeras experiencias con Dios, pues empezaron a llamarlo de diferentes maneras. El Señor sanador, Jehová Rafa, el proveedor, Jehová Jireh. Y en cada experiencia que las personas tenían con Dios, iba en respuesta, en gratitud y en asombro o en lo que fuera, pues un nombre que ellos le ponían a Dios. Y por eso vemos que el nombre juega un papel muy importante en una relación, porque ellos necesitaban identificar al Dios que se estaba manifestando en su vida. Y por eso lo podemos ver como el Señor de los ejércitos, como el Dios que me ve, como el proveedor, como el Señor es mi bandera, porque para establecer una relación siempre es indispensable el nombre. Y en muchas otras ocasiones, pues Dios mismo se presenta con su nombre y dice, yo soy el que soy. Cuando Moisés le preguntó, pues acerca de su nombre, Dios le contestó, yo soy el que soy. Y esto nos da idea de que al establecer una relación siempre es necesario conocerse por nombre. Y todas las profecías de Jesucristo en el Antiguo Testamento, pues también se refieren a Jesucristo con diferentes nombres, y la plática de hoy precisamente la titulé Los nombres de Jesús. Pero solo principalmente voy a hablar de los nombres de Jesús en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento también hay nombres que se refieren a Jesús. Voy a nombrar algunos de los que el profeta Isaías menciona en su libro acerca de Jesucristo, porque es conocido por diferentes nombres de acuerdo a la gran misión que Dios les dio para nuestra salvación y redención. Y desde tiempos, muchos años antes, Isaías enseña los diferentes nombres de Jesucristo. Así es que si nosotros leemos Isaías 9, de los versículos 6 al 9, pues empieza diciendo este pasaje de la Biblia, dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será, y se empieza a referir a Jesús como consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y el profeta Isaías empieza a referirse a Jesús con diferentes nombres, con el propósito de que podamos darnos, de que nos pudiésemos dar idea de de su identidad como Dios y de la gran misión que Dios Padre le había dado para cumplir en esta tierra. Y en otro pasaje de Isaías 7:14, dice, ahora mismo el Señor les dará una señal, la joven concebirá, la virgen, y dará a luz un hijo, dice, y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Así es que desde el Antiguo Testamento empezamos a ver que las referencias a Jesucristo no son con un solo nombre, son con muchos nombres, y cada uno de esos nombres expresa incluso una cualidad o una misión que Jesús vino a cumplir en esta tierra. Y por eso es que creí interesante revisar hoy algunos de los muchos nombres que podemos leer de Jesús en el Nuevo Testamento, porque cada uno de los nombres con los que se hace referencia a Jesús, pues nos da idea de su obra redentora, de todos aquellos aspectos en los que Jesús cambió nuestra vida y
triunfó sobre la muerte y sobre Satanás, el enemigo de Dios. Voy a citar diferentes versículos en donde se refieren a Jesús con nombres diferentes. Por ejemplo, se habla de Jesús como, se le conoce como el justo. Y de hecho, justo es un nombre que se usa hasta la actualidad. Las personas lo han adoptado también. Pero si vemos la primera carta de Juan, en el capítulo 2, 21, Juan dice, les escribo esto para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos a uno que nos da la confianza de acercarnos al Padre, y es Jesucristo, el justo. Y esto da una característica de Jesucristo, que a través de él podemos estar confiados de que intercede por nosotros ante el Padre, porque pues él es justo en su gracia y misericordia hacia nosotros, y podemos ver que se le conoce con ese nombre. Si leemos el libro de Apocalipsis, pues ni se diga, se hace referencia a Jesús con diferentes nombres que nos dejan ver los momentos tan importantes que están por suceder y las obras tan maravillosas de lo que Dios va a hacer en el regreso de Jesucristo. Y se hace referencia a él en toda su plenitud de Dios. Apocalipsis 1:8 dice, refiriéndose a Jesús, el Señor Dios dice así, yo soy el Alfa y el Omega, el que es y el que era, y soy el Todopoderoso. Entonces, en este versículo tan breve, podemos ver, al igual que leímos diferentes nombres de Jesús en un párrafo de Isaías, en este pequeño versículo de Apocalipsis 1:8, podemos ver cómo se le conoce a Jesús por su poder y por sus obras y por su deidad. Dice, soy el Alfa y el Omega, o sea, el que es, el que era y el que viene. O sea, él es siempre. Es el que lo puede todo, el Todopoderoso. Apocalipsis 3:14 se refieren a Jesús como el Amén. Y en realidad, si no vemos con detalle estas referencias, estas escrituras, hablando de Jesús, pues probablemente no percibamos que se usan como un nombre estas palabras. Apocalipsis 3:14 dice, escribe esto el ángel a la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, y se refiere a Jesucristo. Dice el Amén, el testigo fiel y verdadero que dio inicio a todo lo que Dios creó. Y es fascinante ver cómo le dan ese nombre a Jesús. Amén, y también testigo fiel y verdadero. Y todo el Nuevo Testamento está lleno de referencias de Jesucristo con diferentes nombres para, pues que tal vez darnos una mayor idea o que podamos entender su grandeza, sobre todo los eventos por venir, magníficos, y su poder sobrenatural y los diferentes momentos que están por suceder. Con los diferentes nombres de Jesús, pues nos ilustra mucho en eso. Se le llama el sacrificio también. En primera carta de Juan 2:2 dice que él sacrificó su vida para quitar nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los del mundo. Y la palabra para referirse a él es el sacrificio. De Jesús se dice también que es el autor de la vida, Hechos 3:15. Entonces es, pues la verdad, impresionante cómo las referencias a Jesús son a través de diferentes nombres que no solo lo escriben las personas inspiradas por Dios o lo expresan por lo que ellos conocieron o vivieron con Jesús, sino también porque eso refleja mucho de lo que Jesús es como Dios. Hebreos 12:2 dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina, y en vez del gozo que podría haber tenido, sufrió en la muerte y muerte de cruz. Aceptó la humillación como si no fuera nada, y después se sentó a la derecha del Padre. Entonces, se habla de él como el iniciador y perfeccionador de la fe.
una obra que Jesús hace en todos los que creen en Él, los que creemos en Él y en los que entregamos nuestra vida y nuestro corazón. A Jesús se le conoce también con el nombre de autor de la salvación. Hebreos 12:10 nos habla de que Dios hizo todo lo que existe para su propia honra y quería compartir su grandeza con muchos hijos. Y por eso era conveniente perfeccionar a Jesús por medio del sufrimiento, porque Él es quien los lleva a la salvación. O sea, en otras versiones dice, Él es el autor de la salvación. Entonces, se le conoce también así por la obra que Él hizo para nosotros. Leí hace rato que se le conoce como el alfa y el omega, pero también como el principio y el fin. Se hace referencia a Jesús en su segundo regreso a este mundo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, dándonos a entender la forma en que Jesús va a venir a este mundo nuevamente a gobernar. Lo podemos ver en la primera carta de Timoteo 6:15. Y este pequeño versículo nos dice, a su debido tiempo, Dios hará que Él regrese, se refiere a Jesús. Bendito sea Dios, el único que tiene completa autoridad. Él es, refiriéndose a Jesús, dice, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos da una confirmación plena de que Jesús ya no vendrá a este mundo como la primera vez, como siervo sufriente, para entregarse como sacrificio, sino la característica de su regreso a este mundo va a ser esa, para reinar en el milenio, en esta tierra, para gobernar al mundo desde Jerusalén. Entonces, pues va a manifestar ahí su señorío. No va a haber nada que se le compare, por eso es Señor de señores, sobre todos los señores, y Rey de reyes, Rey sobre todos los reyes. Jesús mismo se presenta como el pan de vida, o Juan 6:33 lo menciona como el pan que da Dios y que bajó del cielo y que da vida al mundo. Y todos estos nombres que son muy ilustrativos incluso, para darnos idea de toda la maravillosa obra que Jesús ha hecho en la humanidad, en nuestra vida, y que eso nos hace ver desde diferentes perspectivas, desde diferentes formas de entenderlo, todo lo que Jesús es. Juan 6:35 también se refiere a él como el pan de vida, pero es Jesús mismo quien se está presentando con ese nombre. Dijo, yo soy el pan de vida. Dos nombres. El nombre de Dios, yo soy, y luego pan de vida. Un nombre, pan de vida, pues que era muy fácil para la gente entender uno de pues las maravillosas cosas que Jesús hace por nosotros, que nos sustenta con ese pan que da vida. Dice, el que viene a mí nunca tendrá hambre, quien cree en mí nunca tendrá sed. Y se presenta entonces como el pan que sacia todo. Y ese es otro de sus nombres, pan de vida. Se le conoce como la piedra que desecharon los edificadores o como piedra angular. Hay diferentes citas que hacen referencia a Jesús como la piedra que desecharon los edificadores, que ha venido a ser cabeza de ángulo, pero solo voy a hacer referencia a la de Hechos 4:11. Dice, este es Jesús, es la piedra que ustedes los constructores rechazaron y se ha convertido en la piedra principal o la piedra de ángulo, la que sirve para cimentar una construcción, para afirmarla. Jesús también se presentó con otro nombre, dijo, yo soy el buen pastor. Ese es otro nombre de Jesús, en donde él mismo se presenta con ese nombre para establecer una relación con sus ovejas, con nosotros. Es una ilustración que Jesús usó siempre porque se dirigía a mucha gente que ejercía el pastoreo y podían entender muy bien la función del cuidado que tiene un pastor de sus ovejas. Y por eso Jesús se presenta así, con uno de sus nombres, el buen pastor.
Y así se le conoció y así escribieron sobre él. Primera carta de Pedro 5:4 dice, esperando el regreso de Jesús, dice así, cuando venga nuestro gran pastor, recibirá una corona gloriosa que nunca perderá su valor. Y se refiere a Jesús entonces como el gran pastor. Y empezamos a ver entonces en el Nuevo Testamento que ya ni siquiera aparece el nombre de Jesús o del Cristo o de Manuel. Ya aparecen otros nombres para referirse a él, la piedra principal, el gran pastor, el pan de vida, y todo ello, pues para darse a conocer a Jesús en sus diferentes expresiones. Desde luego que el Cristo es uno de los nombres con el que mejor se le conoce y con el que no se le puede negar. Primera carta de Juan 2:22 dice, Juan pregunta, ¿quién es mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. O sea, Jesús también es Cristo. ¿Cómo se le conoce más a Jesús? Pues también como creador. Juan es quien más revela nombres de Jesús en el Nuevo Testamento. Todo el Evangelio de Juan tiene referencias a Jesucristo a través de diferentes nombres. Juan 1:3 dice, todo se hizo por aquel que es la palabra o el verbo, dependiendo de la versión de la Biblia que tú leas. Podemos ver cómo Juan hace referencia a Jesús con diferentes nombres. Aquí se está refiriendo a él como el verbo o como la palabra. Romanos 11:26, carta que escribió Pablo a los romanos, dice, así todo Israel se salvará, como dicen las escrituras, el libertador vendrá de Sión. ¿Quién es el libertador? Pues Jesús, el único que puede utilizar ese nombre también, libertador. Vendrá de Sión, dice, y quitará todo el mal de la familia de Jacob. Y empezamos a ver entonces en las diferentes cartas del Nuevo Testamento que ya ni siquiera aparece el nombre de Cristo o de Jesús o de Jesucristo, sino aparecen muchas referencias a él de diferentes maneras. Primera carta de Juan 1:2 dice, el que es la vida apareció entre nosotros. Está hablando de Jesús. Dice, lo vimos y por eso damos testimonio acerca de él. A ustedes les anunciamos que él es la vida eterna, como también se le conoce a Jesús como la vida eterna. La vida eterna que estaba con el Padre, lo que hemos visto y oído acerca de él, ahora lo anunciamos a ustedes. Si ven, Juan en ningún momento dijo Jesucristo o el Cristo, en ningún momento hizo referencia con esos nombres, sino que utilizó el que da vida eterna, el que es la vida. Entonces, si no eran los discípulos que escribieron las epístolas o cartas del Nuevo Testamento los que se referían a Jesús con diferentes nombres, pues era Jesús mismo el que se presentaba con diferentes nombres. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Juan 10:9 dice Jesús, yo soy la puerta, y si alguno pasa por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará todo lo que necesita. Entonces, ¿cómo se presenta Jesús? ¿Con qué nombre? Yo soy la puerta. Dos nombres, el nombre de Dios y un nombre con el que las personas pudieran darse idea de lo que Jesús, del que el único camino es Jesús, es la puerta. Solamente a través de él hay salvación. Y bueno, pues Apocalipsis, como dije hace rato, pues es el que hace más referencias a Jesús con otros nombres. Le llama fiel y verdadero. En Apocalipsis 19:11 dice que Juan en esa revelación vio el cielo abierto y había un caballo blanco y su jinete se llama fiel y verdadero. Cualidades de Jesús incorrumpibles. Dice fiel y verdadero porque juzga y combate con justicia. Entonces Apocalipsis también lo llama así, lo llama testigo fiel, lo llama el primero en resucitar,
Hebreos hace referencia a Jesús como el sumo sacerdote. Efesios hace referencia a Jesús, Efesios 5:23, hace referencia a él como la cabeza de la iglesia, el Rey eterno. Primer carta de Timoteo 1:17 dice el Rey de los siglos o Rey eterno. Primera carta de Corintios 15:45 hace referencia a Jesús como el postrer Adán, un espíritu que da vida. Y hay muchas más referencias a Jesús con otros nombres. Pero como lo mencioné al principio de esta plática, los nombres son tan importantes para darnos una idea de quién es la otra persona con la que nos estamos relacionando o qué cualidades tiene la otra persona, que pues también nuestra relación con Dios ha sido así, a través de conocerle a Él, de conocerle con sus diferentes atributos y cualidades y sus diferentes nombres con los que la gente lo ha llamado durante toda la historia de la humanidad. Y todos esos nombres son lo que Dios es y pues debe haber muchos nombres más que ni siquiera nos imaginemos o se hayan pronunciado aún para poder expresar todo lo que Dios es. Así es que pues gracias por estar aquí, por estar al pendiente de esta plática de la tarde acerca de los nombres y pues yo espero que tú te quedes meditando un poquito en tu experiencia acerca de los nombres de las personas que has conocido o cómo conoces a Dios. Y pues yo espero que Dios te enseñe algo práctico para tu vida a través de la plática de hoy. Gracias por tu atención. Te espero la siguiente semana. Que Dios te bendiga mucho. Buenas tardes.